Buen día a todos. Primeramente, me gustaría agradecer a la DIE por permitirme estar acá con ustedes. Yo siempre creo que es un honor tener la oportunidad de, yo diría que discutir o hablar de los retos que tiene el sistema eléctrico con los colegas del sector, que son básicamente los que están llevando a cabo esta transformación. Esta primera sesión, aunque es bastante corta, espero, me gusta denominarla y hablar de la batería como la pieza faltante que tiene el sector eléctrico acá en República Dominicana, como lo vemos acá en la portada. Entonces, para entrar en materia, la situación en la que se encuentra República Dominicana actualmente es un dilema que han enfrentado otros países desde hace más de 10 años. Si vemos el tiempo hacia atrás y comenzamos a ver, por ejemplo, en California, cuando alcanzó la penetración solar en horas pico solar entre un 25-30%, comenzó a implementar baterías en su sistema, fundamentalmente por los problemas de rampa que estaban enfrentando. Sí, Eddie, pero California es la quinta economía del mundo, ellos tienen los recursos para hacerlo. Sin embargo, esto es un tema de estabilidad y seguridad operativa, no necesariamente un tema económico, que es lo que estamos enfrentando. Igualmente, Australia, por ahí en el 2016, con un 30-40% de penetración solar en el pico solar, identificó problemas y tuvo numerosos apagones entre el 2016 y 2017 y comenzó gradualmente a implementar baterías. Se espera que alcancen unos 2 gigavatios al 2025. Chile, por ahí en el 2021, alcanzó una penetración de un 21%, más del 25%, en horas pico solar, y gradualmente ha venido impulsando la penetración de batería. Claro, Chile estructuralmente tiene otro sistema. Si vemos California fue el tema de rampa, Australia por tema de estabilidad fue el tema de apagones. Chile fundamentalmente tiene una red radial, foco de concentración solar en un punto, pero independientemente de eso, el nivel de penetración solar en los picos solares modifica muchísimo la inercia de la red, vamos a hablar un poquito de eso, que complica bastante los sistemas de regulación de frecuencia para estabilizarla. Y República Dominicana, que no nos quedamos atrás, a partir del 2020 nosotros aceleramos la transición, que creo que es muy positivo y habla de, creo que somos un ejemplo de éxito a nivel regional, pues ya estamos en horas pico solar entre un 30 y un 40% de penetración solar. Entonces, un nuevo sistema, y creo que el sistema eléctrico de República Dominicana ha cambiado estructuralmente desde la liberalización en el año 2000, que permite básicamente el acceso de capital privado en el bloque de generación, y a partir de 2000 nosotros tenemos lo que a mí me gusta llamar ola de transformación. ¿Qué ola de transformación? Bueno, comenzamos a diversificar con el gas natural, pero el gas natural fue un cambio de combustible, no un cambio tecnológico. Seguimos nosotros con los mismos ciclos combinados, con los mismos motores de combustión interna, y si bien el gas natural, que permite o trajo beneficios económicos y de emisiones, pues trajo consigo otros retos, porque la logística de combustible del gas es más restrictiva que la logística de los derivados del crudo, ¿cierto? Entonces, al día de hoy tenemos menos del 16% de derivados del crudo, específicamente heavy fuel oil, diésel, y más del 40% con gas. Pero eso tiene unos retos logísticos. Ahora sí, en este proceso de diversificación tenemos un cambio tecnológico que se acelera a partir del 2020 con el otorgamiento de estos PPAs, y la penetración o los proyectos solares que tenemos en el sistema se ha multiplicado por 9 de la existencia que tenía en el 2020. El tema de viento ha crecido probablemente un 20% desde el 2020. Lo que sí es que la intermitencia de este tipo de tecnología, que ahora sí es diferente a las máquinas convencionales que teníamos como ciclo combinado, turbinas de vapor, motores de combustión interna, acarrea consigo unos nuevos retos que ahora no son la logística de gas. Ahora tenemos el tema de la intermitencia, ahora tenemos el reto con la flexibilidad que requieren las unidades térmicas con este ciclado permanente para poder absorber esta nueva tecnología que trae sus beneficios. Por último, y para terminar con el tema de cambios estructurales y nuevos retos operativos que tenemos, no quiero dejar de lado el tema del cambio climático. Los eventos son cada vez más frecuentes y más severos, causando de alguna manera salidas intempestivas de elementos en la infraestructura del sistema. Por ejemplo, la temperatura
aunque se puede reflejar en distintos tipos de eventos, ha venido incrementando un 0.25%, grados centígrados, disculpen, desde el año 2000. Si vemos el promedio, por ejemplo, de huracanes que tenemos en los últimos 24 años, son 8 por año. Unos años son más, unos años son menos, pero sin lugar a dudas son eventos y nosotros los dominicanos nos ponemos la mano en el pecho y decimos que tenemos la Biblia en el escudo y que tenemos suerte, pero necesitamos planificación certera para poder tener un sistema resiliente, ¿cierto? La batería definitivamente pueden ayudar a la descentralización y quizás traer un poquito más de resiliencia con el tema de arranque negro. Entonces, después de este contexto, entremos un poquito en materia. No mencioné, por ejemplo, mencioné huracanes, pero tenemos así el sargazo, las lluvias son cada vez más severas, tenemos el polvo de Sahara, que trae consigo una especie de nube que también afecta la irradiación sobre los paneles solares. Hay un sinnúmero de cosas que siguen apareciendo y creando retos nuevos para la operación del sistema. Bueno, y esta gráfica quizás un poquito para reflexionar. Si yo me reflejo en este terreno como la economía de República Dominicana, que necesita agua para ser productiva, pues el almacenamiento de alguna manera es ese elemento que nos va a permitir capturar los recursos que tenemos en un momento, pero no utilizarlos solamente cuando la naturaleza los hace disponibles, sino cuando sea más óptimo o más oportuno para las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, este pato no es el pato de California, este es un pato criollo. Y esta gráfica refleja la curva pato, esta no es de un libro, esta es la curva pato de República Dominicana en el día de mayor penetración solar en lo que va de año en el 2025, que fue el 20 de marzo del 2025. Y vemos acá, la zona gris fundamentalmente es la generación térmica, la parte azul es la generación hidro, se usa para peak shaving específicamente, y acá tenemos la penetración solar. Lo que es interesante es que a medida que fue penetrando el sol, 950 megavatios aproximadamente tuvieron que salir y entrar en un periodo de 6 horas aproximadamente. Y después que esos 945 entran nuevamente, hay unos megavatios adicionales para cubrir el pico de demanda en combinación con la hidro. Ese ciclado diario, porque ya no es solo los fines de semana, o enero, febrero, diciembre, noviembre, provoca un estrés térmico súper delicado para las máquinas convencionales que tenemos en el sistema, que está creando que se incrementen los periodos y el costo de los mantenimientos. Ahora, en el pico solar de ese día, el nivel de penetración fue 44%. Recuerden cuando otros mercados comenzaron a implementar baterías, un nivel de penetración muy por debajo de esto, ¿cierto? En lo que resta de año, se está esperando que este año entren unos 600, 800 megavatios adicionales al sistema, que están en proceso de comisionamiento a medida que transcurren los meses, y el pato probablemente terminaría por acá, por este nivel. Entonces, en resumen, acá, en lo que va de año, tenemos 80 días en lo que se ha ejecutado curtailment, básicamente de los 6 meses, 3 meses se ha ejecutado curtailment. Ese curtailment ha promediado 15%, o sea, unos días más, unos días menos. Y estamos esperando para este año entre 600 y 800 megavatios nuevos de solar, que probablemente hagan que el pato se haga un poquito más grande. Ahora bien, tema súper importante que monitoreamos es el tema de la calidad de la frecuencia. Cuando vemos el histórico, vemos que en el reglamento se definen unos umbrales de frecuencia, más o menos 0.15 Hz o más o menos 0.25 Hz. ¿Qué quiere decir eso, Eddie? Que la frecuencia debe mantenerse con un nivel entre 59.85 60.15 o 59.75 y 60.25 Hz. Si vemos en el 2019-2020, la frecuencia se mantuvo muchísimo tiempo por debajo del rango esperado. Y aquí fundamentalmente era la época antes de que tuviéramos el AGC. Para aquellos que no están relacionados con el concepto de regulación de frecuencia, pero sí han escuchado de que existe una regulación primaria y una regulación secundaria, si ponemos eso en una línea de tiempo, pues lo primero que interactúa ante un evento súbito en el sistema es la inercia que tienen los equipos que están conectados. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En segunda instancia entra
el esquema de regulación primaria de frecuencia, que lo que hace es que frena el evento. ¿Qué quiere decir? Si la frecuencia sube, regulación primaria frena. Si la frecuencia baja, regulación primaria frena el evento. Y la regulación secundaria es la que lleva la frecuencia, después de frenarla, nuevamente a los 60 Hz. ¿Qué pasaba antes de la implementación de la AGC? Viene el evento, actúa inercia, actúa regulación primaria, frena, y la regulación secundaria se hacía de alguna manera manual. Yo me acuerdo en ese periodo que nosotros tratábamos de alcanzar operación comercial de la batería en Andrés y DPP, y nos decían del sistema, los algoritmos de control de la batería no funcionan, pero los expertos nos decían es que la frecuencia en el lado secundario dura mucho tiempo fuera de los rangos. Y básicamente, como tú operas manual, ese rango de control de frecuencia, bueno, pues hay más de 20 minutos que la frecuencia dura o por debajo o por encima del rango, y la batería, ¿qué hace? Como hay demasiado tiempo, frecuencia baja, capaz que entrega toda la capacidad que tiene, se queda sin carga la batería. Si hay un rango muy alto, pues la batería absorbe todo lo que puede y bueno, y se llena la batería y deja de regular y parece que el algoritmo no funciona. La CIE, de manera oportuna, y eso hay que aplaudírselo, identifica que hay oportunidades de mejora y crea los incentivos para que se implemente el AGC de manera generalizada y se ve cómo la calidad de la frecuencia incrementa significativamente. Ahora, a partir del 2025, cuando llegamos a alcanzar cierto umbral de penetración solar, vemos que la frecuencia comienza de alguna manera a caer un poquito versus los umbrales esperados. ¿Y qué está pasando acá? El sistema de AGC no está funcionando, sí está funcionando, pero estructuralmente estamos modificando la inercia que tiene el sistema para enfrentar a estos eventos que se están presentando. Este año, como estadística, los eventos relacionados con frecuencia se han quintuplicado a lo que existía en el 2024 en el mismo periodo. De enero a mayo, de enero a junio de este año, es 5 veces la cantidad de eventos relacionados a frecuencia versus el año pasado. Ok, hablemos un poquito de inercia y quizás este es el slide que más me gustaría detener, ya casi estamos terminando. La inercia, si vamos al concepto físico básico, pues es la oposición que tiene un cuerpo a cambiar su estado de reposo, movimiento, velocidad constante. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Yo me opongo a un evento que está tratando de cambiarme. Si yo estoy en reposo o me estoy moviendo con velocidad constante. ¿Qué se mueve con velocidad constante en el sistema? Pensamos automáticamente en las masas rodantes que están en los rotores de las máquinas convencionales. Y si hablamos de inercia como tal, pues no es más que la energía cinética que está acumulada en esas masas rodantes. Recuerden que en física nos dijeron que esa inercia es un medio de la masa que está rodando por la velocidad al cuadrado de esa masa que está rodando. Para fines prácticos, los técnicos del sector básicamente definieron una constante de inercia que se mide en segundos. ¿Cómo que se mide en segundos, Eddie? Sí, pues ellos dijeron, dependiendo del tipo de tecnología y la energía cinética que acumula ese rotor, yo lo divido entre la capacidad nominal que tiene esa máquina y eso me da segundos. Es energía cinética almacenada sobre potencia. Eso da segundos, eso da tiempo. Ok, científico, ¿qué quieren decir esos segundos? Bueno, pues esos segundos lo que te dice es que ante un evento súbito, por ejemplo, un ciclo combinado va a durar 3 o 4 segundos oponiéndose al evento que está sucediendo en el sistema. O de otra manera, si yo vengo y desconecto ese generador o ese ciclo combinado automáticamente del sistema, la inercia que tiene va a mantener la capacidad de ese ciclo 3 o 4 segundos antes de que caiga automáticamente la potencia que está entregando. Ahí más o menos entendimos el concepto, ¿cierto? Entonces, si vemos el tipo, dependiendo del tipo de tecnología, pues bueno, la hidroeléctrica entre 4 o 6 segundos, turbinas de vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Los inversores, si no tienen la capacidad de trabajar el tema de inercia sintética, pues prácticamente cero. Me dice Eddie que es raro que las hidroeléctricas, la turbina de vapor y el ciclo combinado tienen una inercia similar, porque pensamos que el ciclo combinado, turbina de vapor, giran probablemente a 3.800 revoluciones por minuto y deberían tener más inercia. Pero ¿qué pasa? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, las hidroeléctricas generalmente tienen unos rotores con una masa gigantesca y giran a velocidades más lentas.
entonces un medio de una masa grande por la velocidad al cuadrado es similar a un medio de una masa más pequeña pero a una velocidad mucho más rápido. Entonces hay un trade-off entre masa y velocidad, pero el tema de la inercia es similar. Ok, ¿cómo reflejamos esto al sistema eléctrico dominicano? Si yo trato de simular cuántos megavatios yo necesito para que me muevan del sistema, más o menos 0.25 Hz, que es uno de los umbrales que se definen para medir la calidad de la frecuencia, pues yo diría que en horas nocturnas, cuando yo no tengo sol, pues la inercia debería tender al promedio de estas máquinas que están aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Más o menos. Si en horas nocturnas yo asumo una inercia de 5 segundos, pues yo necesito un evento de 125 megavatios para que más o menos me creen una desviación de 0.25 Hz. Si yo hago lo mismo en horas solares, donde tengo quizás un 40% de penetración solar en pico solar, pues la inercia en promedio ponderado va a tender a bajar de esos 4 o 5, más tendiendo al 0, porque los inversores básicamente hoy no tienen, y una inercia de 2, yo necesito menor cantidad de megavatios para producir la misma desviación de frecuencia. Quiere decir que el sistema ahora es mucho más sensible en horas solares, y esa inercia se va modificando en todo el periodo horario. Para fines prácticos, o sea, quizás poner un ejemplo, imaginen que aprovechar la confianza que le tengo a Manuel. Si don Manuel Cabral es el AGC del sistema y yo soy el EDAC y estamos en un party y nos pasamos de hora y llega la policía y toca la puerta. Don Manuel viene y me dice, llegó la policía, yo soy el EDAC y yo tumbo los breaks automáticamente. Ahora bien, sube el telón, baja el telón. Si don Manuel me dice, otro escenario, vienen doblando por la 27, yo me relajo y él va a tener tiempo de reorganizar y esperar que los otros elementos del sistema reaccionen. Y cuando llegue la policía, probablemente lo invitamos a un jengibre y no tenemos que salir corriendo. Entonces, ese gap que existe se lo da la inercia entre AGC y EDAC, ¿cierto? Porque en términos teóricos, el EDAC debería desconectarse ya cuando hay un tema crítico de bajada de frecuencia, que es recorte y dar desabastecimiento. Al día de hoy, el EDAC lo que está sintiendo es que la frecuencia está cayendo demasiado rápido y está actuando para mantener el sistema estable. Y la verdad es que hay que aplaudirle a los chicos del sistema del centro de control porque han mantenido el sistema estable con la estructura que tenemos. O sea, la verdad que muy importante. Ya casi cerrando, hay otros riesgos y costos ocultos que creemos que la batería definitivamente es un elemento que va a ayudar muchísimo. O sea, recuerden que la batería permitiría darle certidumbre al despacho térmico. Evitaría más el ciclado. Ese ciclado al día de hoy está incrementando nuevamente costos de mantenimiento. Los hallazgos que estábamos teniendo en ciclo combinado, turbinas de vapor de las carboneras, es un hecho. Es un costo que al día de hoy está asumiendo el productor, que el sistema no está reconociendo por esa flexibilidad. Pero tener batería ayudaría a esa certidumbre y mayor estabilidad en el despacho e incluso con la programación logística del gas natural. El tema de los límites de interconexión, sabemos que la batería pueden apoyar para diferir inversiones en transmisión. Eso es fundamental. Y el tema de cambio climático, más sobre los efectos que puede tener sobre la vulnerabilidad de la infraestructura, es súper importante. Señores, tenemos el ejemplo de María ahí en Puerto Rico, que es reciente. O sea, al día de hoy nosotros tenemos solamente 6 unidades, y parte de los chicos me pasaron esa data, que son hidroeléctricas, que son capaces de proveer arranque en negro. Otra vez, la Biblia en el escudo, pero necesitamos planificación oportuna, necesitamos tener reconocimiento del arranque en negro, necesitamos baterías para seguir descentralizando los bloques de generación que tenemos en el sistema. Bueno, a nivel de precio, no quiero dar datos específicos, pero todos sabemos que el costo de la batería celda más pack se ha reducido 7 veces desde el 2013. Aquí es extremadamente importante que ese no es el único costo que tenemos en la batería. Eso es parte del costo, quizá representa 45-50%. Otro tema es el EPC, que resalta mucho los equipos de ingeniería,
que no necesariamente han caído, quizás han incrementado, y un sinnúmero de costos adicionales. Me gustaría resaltar el tema del Energy Management System, que es ese software que ayuda a la interacción entre la batería y el sistema, que se vuelve cada vez más crítico, extremadamente importante. Finalmente, yo creo que la batería es una especie de navaja suiza que sirve para muchísimas cosas: arbitraje, regulación de frecuencias, respuesta rápida de frecuencia, reactivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros necesitamos identificar cuáles son las prioridades y los servicios que requerimos de la batería y entonces proceder a compensar adecuadamente esos servicios. Bueno, muchas gracias.